Página 1. El materialismo filosófico, Ulises Casas Jerez. Historia y esencia. Introducción. El pensar es la esencia del ser humano, pero el pensar filosófico solo es accesible a los más esclarecidos intelectos de ese ser humano. Ya todo ser vivo percibe su entorno y de acuerdo a su evolución biológica y genética lo percibirá en mejores condiciones para su resolución o respuesta. La naturaleza, si como tal denominamos todo lo existente en el planeta que habitamos, es una unidad dentro de la cual la diversidad es su máxima manifestación. En ese proceso evolutivo el planeta ha llegado a generar la forma más evolucionada que es la consciencia. Pero la consciencia no es algo logrado de un momento a otro, no es algo creado. La consciencia viene desarrollándose a través de miles de años, de siglos de permanente evolución. El pensar filosófico es un nivel al cual llega el ser humano en su proceso evolutivo. Necesariamente ese ser humano también es una diversidad dentro del conjunto social. La evolución humana obedece a leyes propias dentro de las cuales el pensar filosófico es una de ellas. A un nivel determinado de la evolución de la sociedad humana, surge el pensamiento filosófico, pero no surge como generalidad sino como particularidad, es decir, como manifestación producida a través de determinados individuos. Estos individuos se diferencian del resto del conjunto social por sus condiciones materiales económicas, es decir, por poseer un acumulado que les permite marginarse del proceso productivo material que exige la necesidad física de sobrevivir. Los pensadores son individuos que poseen medios materiales suficientes para vivir y que, por ello, les permite dedicarse a pensar. Esa es la condición fundamental, pero, consustancial a ella, se necesita que su cerebro posea condiciones, también, particulares. Si no fuese así, todo aquel que posee medios económicos suficientes sería un pensador y eso no ha sucedido ni puede suceder a la vez. Hay cerebros que pueden poseer condiciones para el pensar, pero quienes los poseen no tienen los medios económicos. Estos individuos se malogran para el pensamiento. También puede suceder que algunos de estos reciban de quienes poseen medios económicos suficientes y les paguen para legitimar el poder económico que poseen. Los ideólogos de las clases dominantes son personajes que justifican y legitiman el statu quo a cambio de muy buenas condiciones de vida individual. El pensar en estos individuos, el de los pensadores, se ubica en la especulación, entendida esta como la manifestación intelectual de impresiones o percepciones sobre lo que el individuo recibe a través de sus sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. En lo fundamental, el pensamiento es la síntesis de lo percibido por los sentidos traducido a la consciencia, sea ésta de bajo o superior nivel o desarrollo. Dentro de los espacios del pensamiento, se manifiestan las diversas condiciones de existencialidad del ser humano. Esto explica las diversas formas de percibir la realidad dentro de la cual viven los individuos. Por cuanto cada individuo es un fenómeno particular, se expresará como tal en el momento de comunicarse con sus semejantes y de responder a cualquier estímulo externo o interno a él mismo. El individuo, ya sea humano o cualquier ser vivo, no es algo aislado como ser social o animal. El ser humano pertenece a un núcleo primigenio, la denominada familia, que, a la vez, forma parte de un círculo social más amplio como la tribu y otras formas sociales. De este proceso va surgiendo una gran diversidad de grupos y sociedades que pueblan el planeta Tierra. La sociedad que hoy conocemos, y dentro de la cual vivimos, es el resultado de miles de años de evolución, tanto de ella como conjunto, como del individuo mismo como ser humano. Pretendemos estudiar la evolución del pensamiento humano en la forma filosófica del materialismo, expresión de las condiciones materiales y sociales de una parte de las sociedades que han evolucionado en nuestro planeta y cuyo nivel de desarrollo es el que conocemos hoy. Hasta ahora, la sociedad humana sigue diferenciándose profundamente. Mientras en algunas regiones del planeta aún se vive bajo condiciones primitivas, en otras se han alcanzado niveles de extraordinarios avances en el conocimiento de los fenómenos universales y, consecuencialmente, en el pensar filosófico.
Nosotros somos expresión intelectual del pensamiento materialista en su nivel más elevado, el materialismo dialéctico. Pero para llegar a entender por qué se ha llegado a él, es sustancial conocer su evolución histórica y las condiciones dentro de las cuales se ha podido manifestar. La escuela ideológica de filosofía, historia y economía política, pretende recoger el hilo de los grandes debates que el pensamiento del humano ha desarrollado a través de la historia de la humanidad, debates acerca de su propia existencia y, particularmente, sobre la falacia de las concepciones idealistas y religiosas que han sumido al humano en las tenebrosas sombras de la ignorancia, el misticismo, la intolerancia y la persecución al pensamiento independiente y a la felicidad que el hombre busca. Este debate solamente puede darse en el terreno de la filosofía. En efecto, la filosofía es la síntesis de lo más general del pensamiento y, por lo mismo, de lo existente. Todo lo que podemos comprender como fenómeno humano, se encuentra representado en el pensamiento filosófico. Nosotros nos situamos como la expresión más avanzada de lo que el humano pretende ser y a lo que ha llegado en ese proceso evolutivo de nuestra sociedad, explicarse objetivamente lo que es como humano y como manifestación del desarrollo del ser en los niveles más elevados de su evolución. En estas condiciones, esta labor la dividimos en dos partes. En primer lugar vamos a historiar el proceso del pensamiento materialista desde sus más remotos orígenes y en segundo término precisaremos lo que es y significa el pensamiento materialista moderno y actual, el pensamiento materialista o la filosofía materialista dialéctica. Hoy más que nunca, la ciencia nos aporta esenciales elementos para que se pueda entender la concepción filosófica materialista dialéctica. El conocer la historia del pensamiento materialista es fundamental para entender su esencia y el nivel que ha alcanzado con la dialéctica. Que sepamos, no se ha hecho una historia del pensamiento materialista, se ha escrito mucho y por muchos sobre la historia del pensamiento filosófico en general. En esa historia de la filosofía, predomina la del pensamiento filosófico idealista porque este ha sido el dominante hasta ahora y lo será por mucho tiempo más. Nosotros pretendemos hacer conocer el pensamiento materialista en su particularidad. Página 12.